Pues muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a Amistad Los Fuertes. En este día, pues quiero comenzar hablando acerca de, seguramente te ha pasado, o me imagino que hay días en los que se juntan tantas cosas y tantos problemas que no es tan fácil poder vivir ese día, que no es tan fácil el que se acumulen tantos problemas y de repente surgen algunas preguntas acerca de cómo le voy a hacer ahora, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con esto, con este problema. Y yo recuerdo que hace tiempo tuve un cambio de casa, me mudé de casa y en ese cambio de casa todo iba bien hasta que 2 días antes nos avisaron que no había servicio de agua. Entonces, por múltiples circunstancias, la casa donde íbamos a llegar no estaba limpia. Entonces mandamos a alguien que la limpiara. Pues no pudo hacer bien la limpieza, pues porque no había agua, no había ese servicio. Entonces, decía, bueno, eso lo puedo pasar, cuando lleguemos todo va a estar bien, etcétera, etcétera. Y el día de la mudanza todo iba bien hasta que empezamos a bajar los muebles. Era de 2 pisos esa casa, pero nunca me di a la tarea de medir el espacio que había en las escaleras para subir los muebles. Entonces, a la hora de subir nuestras camas, todos los muebles que iban en la parte de arriba, en las recámaras, no entraba ninguno, no entraba el colchón y hacíamos lo que podíamos y lo enderezábamos y queríamos hacer lo que sea, pero no entraba. Entonces, mi desesperación empezó a continuar. Y resulta que ese día, como la casa estaba deshabitada, también se juntó que nos habían cortado la luz. Entonces, había llegado a un lugar, a una casa nueva, donde de repente no estaba tan limpia como yo esperaba, no cabían mis muebles y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y aparte no tenía servicio de luz. Entonces, la desesperación comenzó a ponerme ansioso, a poder hacer alguna respuesta inmediata para saber qué hacer. Entonces, se me ocurrieron 1000 ideas y yo estaba así que decía, pero ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Qué voy a hacer ahora? Y si este no es el lugar y si nos va mal y esto. Entonces empezaron a correr un montón de preguntas en mi cabeza, pero todo por la ansiedad que tenía en ese momento de resolver. Entonces la mudanza estaba esperando. Yo les dije, esperen un momento porque si no entran ni uno, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces era tanta la tensión porque la mudanza estaba esperando, la gente que nos estaba ayudando también estaba esperando y entonces no sabía qué podía hacer, pero la ansiedad era tanta que en ese momento miles de respuestas pasaron por mi cabeza y una de ellas me acuerdo que era donde vivíamos anteriormente, en ese lugar vi que había una casa que rentaban, entonces dije, pues ya había pagado un depósito en esa casa, dije, pues ni modos, pago un depósito nuevo, hablo a esos dueños a ver qué onda, ya más o menos la vi y nos regresamos a ese lugar. Pero son decisiones que me estaban llevando a tomar por la ansiedad, por la premura, por el estrés, por todas las cosas que se iban juntando. Entonces, en algún momento tuve que hacer una pausa y escuché, quien me estaba ayudando pues era mi familia, eran mis papás. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? Y pasamos las cosas por la ventana, había un balcón, entonces desarmamos esto y dije, híjoles, bueno, pues a ver qué pasa. Pues resulta que esa fue la buena solución, entonces pudimos ya pasar nuestras cosas por arriba, ahí estábamos afuera de la casa, los vecinos viéndonos cómo hacíamos peripecias para pasar un colchón al segundo piso, ahí aventándolo, las camas, etcétera, etcétera. Pero seguramente has pasado por cosas similares donde el estrés y la ansiedad es tanta que te van generando preocupación. A lo mejor no fue una mudanza, pero seamos sinceros, en esta vida pasamos por lapsos donde de repente las finanzas no andan bien, cuando tenemos problemas en casa, con los hijos, en nuestro matrimonio. También puede ser que tengamos problemas por una abrumadora carga de trabajo y por un sinfín de cosas. Ahora, esto es parte de la vida, esto es parte de la forma en la que nos desarrollamos. No es algo que vaya a desaparecer, sino que constantemente van a venir estas cosas. El problema es que cuando se junta todo esto, nos hacemos estas preguntas. ¿Qué voy a hacer? Probablemente hoy te estás preguntando eso. ¿Qué voy a hacer con este problema? ¿Cómo voy a solucionarlo? ¿Qué va a pasar si? ¿Y qué pasa si no hago esto? ¿Qué pasa si no me activo? ¿Qué pasa si no hago lo otro? Y comenzamos a preguntarnos y siempre nuestra pregunta es ¿y sí? Y sí, y sí. Y eso genera tal cantidad de estrés y tal cantidad de ansiedad que a algunas personas nos lleva a vivir días de inquietante zozobra, de estar preocupados durante todo el día y no solamente uno, sino varios días, de noches incesantes sin dormir
Y eso va aumentando la tensión en nuestra vida, todo por culpa de la ansiedad, lo que sentimos y lo que nos hace que hemos perdido el control y que ahora queremos retomarlo. Entonces la ansiedad nos puede llevar a problemas mayores, y esos problemas mayores pueden ser algunas enfermedades, puede ser que nuestro sistema inmunológico, aún con la cantidad de estrés o de ansiedad acumulado, nos haga estar en un estado en el que nuestro sistema inmunológico baje sus defensas y entonces seamos propensos a enfermedades, y algunos otros arrastran otras enfermedades, irritaciones en su sistema digestivo, irritaciones en los nervios, dolores de cabeza, migrañas, y todo esto es causado por mantener este estado de ansiedad, por no solamente no resolver esos problemas, sino simplemente por estar en este estado. Pero yo quiero decirte hoy que tenemos que aprender a vivir, a acostumbrarnos con esos problemas. Y la ansiedad, te preguntarás, en realidad, ¿qué es la ansiedad? Bueno, en un resumen general, no es una definición etimológica, pero en un resumen general es el temor a un futuro desconocido sobre el cual no tenemos control. Y esto pasa porque en realidad queremos que ese control regrese a algo sobre lo cual no tenemos nosotros incidencia. Es decir, no podemos o no tenemos la capacidad de podemos reaccionar un poco previsibles hacia el futuro, pero no podemos arreglar. Entonces, esa preocupación o ese temor constante a un futuro que no conocemos ni no podemos controlar, se define como ansiedad. Y probablemente muchas veces lo has estado pasando, o hoy en día con todo esto que estamos viviendo puede ser que se haya magnificado este estado en tu vida. Ahora, la ansiedad surge en nuestra mente. ¿Por qué? Surge cuando pensamos que Dios nos ha dejado solos, o que estamos sin alguna alternativa, que ya no hay algo que hacer. Este es un grave problema porque pensamos que con nuestras acciones y todo lo que hacemos, las preocupaciones las vamos acumulando, y lo que resulta es que pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que ahora estamos solos, y todo por culpa de algo que hicimos mal, todo por culpa de alguien, todo por culpa de esto que estamos pasando, y entonces empiezan a revolotear miles de preguntas en nuestra cabeza. Ahora, no significa que si estamos batallando con estrés, con ansiedad, no tenemos fe en Dios. No significa que esto sea un problema único en ti hoy que lo estás viendo o que lo estás viviendo. Todos estamos pasando por estos tipos de ansiedad. A lo mejor hoy es general por la situación que tenemos, pero a lo largo de nuestra vida pasamos por estos momentos tensos y de estrés. Ahora, como te he dicho, no significa que no tengamos nuestra confianza en Dios. Pero hoy quiero decirte, a lo mejor no has considerado, ¿qué tal si la ansiedad pudiera ser algo que te ayude a aprender a descansar y a confiar en Dios? Suena algo no muy lógico, ¿verdad? Pero la ansiedad puede ser algo que detone el que nos acerquemos a Dios. La ansiedad puede ser un catalizador para que podamos buscar a Dios en estas circunstancias. Si seguimos este camino que llevamos con las preocupaciones y tan solo tratando de no estresarnos y no estar ansiosos, temo decirte que vamos a terminar peor de que como comenzamos. Yo quiero decirte que la ansiedad puede ser algo que nos ayude a aprender a descansar y a confiar en Dios. La ansiedad se convierte en un regalo de Dios que nos ayuda a depender de Él. ¿Es posible vivir libres de ansiedad? Las ansiedades van a estar, las cosas que producen ansiedad alrededor van a estar siempre, pero sí podemos aprender a vivir dejando a un lado esa ansiedad, o que cuando aparezca nuestra respuesta sea el poder recurrir a Dios. Bueno, pues, ¿qué nos dice Dios en la Biblia acerca de la ansiedad? ¿Qué nos dice qué recomendación nos da el día de hoy Dios acerca de la ansiedad? Filipenses 4:6 dice lo siguiente: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de
Cristo. Lo que vemos en este versículo me encanta porque es la respuesta de Dios hacia todas las preocupaciones y todo lo que nos produce que esta emoción llamada ansiedad haga en nosotros sentimientos contrarios y produzca las consecuencias que sabemos. Dice, este versículo dice, no se preocupen por nada. Esa es la primera encomienda que Dios dice, no te preocupes por nada, aprende a vivir sin preocuparte por lo que está sucediendo. No quiere decir que vamos a estar parados sin hacer nada, sino que vamos a continuar, pero esta vez sin preocupación de los resultados buenos o en contra que tengamos. ¿Por qué? Dice lo siguiente, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Dios mismo está diciendo, aparte de no preocuparte, lo que tienes que hacer es acercarte a mí, orar y pedirme a mí que todo lo puedo, lo que tú necesites. Tal vez uno de los errores que siempre cometemos es tratar de resolver los problemas por nosotros mismos y tratar de resolver esta ansiedad por nosotros mismos. Pero yo quiero decirte que en la palabra que estamos viendo, Dios está diciendo, ora y pídeme a mí lo que necesites. Necesitas paz, necesitas cuidado, necesitas que provea para esto, necesitas un milagro para esto, necesitas sanidad en tu cuerpo, necesitas dejar de preocuparte, pídemelo a mí. Y luego continúa diciendo, y sean agradecidos. El poder acercarnos a Dios y pedirle a Él también es una forma de agradecerle, porque cuando vamos viendo los resultados que va teniendo en nuestra vida, aprendemos a ser agradecidos, porque Dios nos ha librado de las cosas en las cuales habíamos estado y nuestra fe va creciendo. Posteriormente dice que cuando hacemos esto, Dios nos dará su paz y esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Dios mismo está diciendo, no te voy a dar paz, no te voy a dar solamente el que no te importe lo demás, sino que te voy a dar de mi propia paz. Está diciendo, Dios les dará su paz. No es la paz, no es la tranquilidad, no es las recomendaciones que te hacen alrededor, sino Dios mismo dice, acércate, pídeme, sé agradecido y yo te voy a dar mi paz. Quiere decir entonces que lo que necesitamos no solamente es estar tranquilos, no solamente es quitar el estrés de nuestra vida, no solamente es quitar estas ansiedades, no solamente es que nuestros problemas sean resueltos, sino la clave que nos dice este versículo es que está en recibir la paz que Dios da. Y posteriormente dice, pero que protege, esa paz no es como la del mundo, pero protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¡Wow! Cuando yo veo este versículo digo, tengo que acercarme y adquirir esa paz que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque entonces mi corazón va a estar protegido de esas cosas que están alrededor. Lamentablemente, cuando no nos acercamos a Dios, nuestro corazón está desprotegido. Nuestro corazón sufre, nuestra vida sufre. Los que están alrededor sufren porque no hemos recibido esa paz de Dios. Y simplemente Dios promete lo siguiente, voy a proteger tu corazón y tu entendimiento de las cosas. Vas a entender ahora hacia dónde te quiero llevar. ¿Qué te parece que de repente pensamos que la paz es la solución para todo? El mantenernos tranquilos. Pero, ¿qué tal si te dijera que la respuesta a la ansiedad no es menos estrés, no es menos preocupaciones, sino la respuesta a la ansiedad está en más de Dios? Es decir, la respuesta a la ansiedad no es menos estrés, sino es más de Dios. A veces pensamos que debemos tan solo dejar de estresarnos, dejar de preocuparnos y que las cosas van a salir solas. O a veces decimos, bueno, lo que va a pasar tiene que pasar. Y entonces tomamos una actitud hacia la vida, yo creo que a veces errónea, porque puede que las circunstancias no sean las favorables o podemos hacer uso de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Entonces, a veces no agarramos esos beneficios por estar estáticos, por estar estancados, por estar en un estado de conformismo, no de conformidad, sino más bien de conformismo. Yo quiero decirte hoy que la respuesta de Dios para la ansiedad no es menos estrés, sino es más de Dios. En múltiples circunstancias en las que he estado viviendo con ansiedad, que casi es todos los días hay algo que nos marca esa ansiedad, bueno, lo que he visto es que hay 3 cosas que han pasado en mí. Y esas 3 cosas he visualizado
y Dios me ha hablado puntualmente para cada uno de ellos. Y hoy quiero decirte esas tres cosas. Número uno, yo me di cuenta que mis circunstancias estaban determinando mi nivel de paz. Entonces me di a la tarea de decir, bueno, no puede ser que lo que esté pasando alrededor dicte mi manera de vivir y dicte la paz que voy a tener. Dios me enseñó en estos lapsos que las circunstancias que están alrededor no pueden determinar mi nivel de paz. Porque si es así, cuando vengan malas circunstancias, pues mi paz va a estar acabada. Entonces, tenemos que aprender a que nuestras circunstancias no deben estar determinadas por nuestro nivel, o nuestro nivel de paz no debe estar determinado por las circunstancias. ¿Qué otra cosa veo en todo esto? Bueno, que Jesús estaba tratando de enseñarme que tener paz es posible sin importar la tormenta. O sea, sin importar lo que suceda, Jesús siempre está diciendo o trata de enseñarnos que podemos lograr paz. Y tercera, que mis tormentas revelaban mi nivel de confianza. Yo te pregunto esta mañana o este día, ¿qué tormentas estás pasando? Te aseguro que esas tormentas, desafortunadamente, están revelando el nivel de confianza que tenemos en Dios. He vivido muchas veces donde mi confianza está por los suelos por no acercarme a Dios. Y entonces esas tormentas me revelan qué tanto confío en Dios o no. Ahora, yo quiero animarte porque en Salmo 55, 22 viene esto que te estoy hablando. Salmo 55, 22 escribieron lo siguiente: Dios mío, tú echarás a los malvados hasta el fondo de la tumba. Esos asesinos mentirosos no vivirán ni la mitad de su vida. Y esta parte me encanta. Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo y eso es lo que más me encanta. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Eso siempre, o por eso siempre confío en Él. Es decir, como vemos, la respuesta a la ansiedad, al estrés, a las preocupaciones, no está en dejar de preocuparnos, no está en quitar el estrés, sino la respuesta está en acercarnos a Dios, en llenarnos más de Dios. Yo recuerdo que tiempos anteriores en mi trabajo, diciembre es un mes de mucho trabajo y de mucho estrés, entonces normalmente lo que yo hacía era como que aprendí a blindarme y a dejar el estrés a un lado, a dejar las ansiedades, a dejar estas preocupaciones y me iba bien, pero me daba cuenta que después de todo este estrés que vivía en diciembre, eran trasnochadas, eran desveladas, eran de repente carga de trabajo abrumadora. En enero, cuando venía ya el descanso, era como un bajón ya así de, ya voy a descansar, me venían muchos más problemas porque eran las consecuencias de todo lo que había generado en el año y más en diciembre. Y de pronto empecé a tener problemas en la espalda. Hubo una vez, un año que no me pude enderezar, quedé así y entonces me era imposible poder levantarme. Andaba con una sillita de esas de escritorio de ruedas, moviéndome. Tuve que ir a terapias por varias semanas para que lo que me pasó es que los nervios no sé, como que se embarañaron o algo así en mi parte baja de la espalda, que yo creo que a muchos nos pasa eso porque ahí acumulamos el estrés y las preocupaciones. Entonces tuve que ir a esas terapias donde te dan con electrodos, con calor, masajes, y mi recuperación fue paulatina, pero esos momentos no fueron muy, muy agradables porque aparte del dolor uno empieza a preguntarse, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo tenía a mis hijos pequeños y yo decía que ya no voy a cargar a mis hijos, que voy a vivir así. Y entonces me hizo reaccionarme, pero estas ansiedades revelaron en mí el nivel de confianza que tenía en Dios. Y me di cuenta que mi nivel de confianza no era buena, estaba por los suelos. Me di cuenta que lo que estaba alrededor estaba dictando mi paz con Dios. Y aprendí una cosa, aprendí a acercarme a Dios. Ahora, el año pasado que vivimos, que empezó todo esto de la pandemia por ahí en marzo y que cerraron todos, por un momento la ansiedad llegó a mi vida, como a todos me imagino. Por un momento la preocupación de qué va a pasar también. Tuve que cerrar mi trabajo, mi negocio durante unas 2 semanas y eso me preocupó bastante. Pero ahora creo que tenía otras herramientas y mi búsqueda no era simplemente estar tranquilo, sino empecé a buscar a Dios y empecé a buscarlo. Y me acuerdo que en esas 2 semanas hice un paro y dije, bueno, puedo soportar estas, pero ya no
si pasan más semanas, no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, sí me preocupaba, pero aprendí a que menos estrés y más de Dios. Entonces me acerqué a Dios y Él me fue dando poco a poco las nuevas estrategias, el cambio que tenía que hacer, el giro que tenía que hacer. Y he visto cómo este versículo es una realidad en mi vida y te aseguro que va a ser una realidad en tu vida y en la de todos los que estamos el día de hoy y nos acercamos a Dios. Porque te vuelvo a repetir lo que dice Salmo 5:22. Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa, todo, absolutamente todo lo que te preocupa, ponlo en manos de Dios. ¿Por qué? Tienes que estar seguro de esto. Él te va a dar su apoyo. Y lo mejor de todo es que verás que Dios nunca dejará que fracases porque tú le sigues o tú le obedeces. No va a dejar que fracases durante este año. Yo vi cómo el año pasado Dios no dejó que fracasara en los planes. Y no porque fuera bueno, y no porque haya encontrado algo, y no porque me haya escapado o porque haya una acepción de personas, sino simplemente por acercarse a Dios y buscarle. Yo te quiero recomendar 3 cosas que podemos hacer para acercarnos a Dios y que nos pueden ayudar a mantenernos con esa paz en medio de las tormentas y no ser presas de la ansiedad. Número 1, yo quiero recomendarte que no te aísles. La respuesta número 1 cuando tenemos problemas, cuando pasamos ansiedad, cuando estamos embotados de estrés, es aislarnos. Por lo regular, no tenemos ganas de hacer algo, ni siquiera de ver gente, nos aislamos. Y hay una historia en la Biblia que relata acerca de una persona que se aisló, y esa persona era el profeta Elías. Después estaba siendo perseguido por su enemigo, que era la reina Jezabel en ese entonces, y lo querían matar. Pero un pensamiento en él, por la ansiedad, por el estrés y las preocupaciones, él llegó a pensar que era el único profeta que quedaba en la tierra en ese momento. Y entonces, dentro de sus oraciones aún decía: Dios, ¿por qué está pasando esto? Me persiguen y ya soy el único. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a matar? ¿Por qué está pasando esto? Pero en algún momento tuvo que encontrarse con Dios y Dios le dijo: deja esas preocupaciones, deja de aislarte. Yo he preparado y he guardado, y hay 7,000 profetas que todavía no han doblado rodilla y que siguen seguros en mí, y que no han doblado rodillas a ese Dios por el cual tú no te has inclinado y te quieren matar. Entonces, nuestra respuesta a veces es aislarnos. La recomendación número 1, no te aísles. Yo sé que ahora estamos confinados en casa y no podemos hacer muchas cosas, pero hoy en día existe la tecnología, hoy en día existen las comunicaciones a larga distancia a través de la web, a través de todas estas plataformas. Puedes seguir conectado, no te aísles. Conéctate a la iglesia, que es el mejor lugar donde puedes acercarte a Dios. Puedes encontrar personas con una visión hacia Dios y que te van a poder ayudar al igual a poder acercarte más a Dios. Así que no te aísles, acércate a personas que conocen a Dios, acércate a personas o acércate a la iglesia, acércate ahora que estamos por comenzar la siguiente semana nuestra temporada primera de grupos de conexión. Es una buena alternativa para unirte a un grupo donde, al igual que tú y yo, muchas otras personas estamos ahí porque hemos comprobado que Dios no nos va a dejar fracasar. Esa es la primera recomendación. No te aísles, cancela tu fiesta de lástima, llora lo que tengas que llorar, la desesperación, pero hoy toma una decisión de no aislarte y pasa tiempo con otras personas que saben que están cercanas a Dios para poder levantarnos juntos. Número 2, tienes que aprender a escuchar las promesas de Dios. En la Biblia también vemos un ejemplo con el pueblo de Israel cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. Y David estaba escapando y sucedió algo terrible en su vida. Y eso que sucedió es que llegaron al campamento donde él no estaba porque estaba en batalla, y entonces se llevaron cautivos a sus mujeres, a sus hijos, quemaron el campamento. Entonces David estaba destrozado porque se habían llevado todo por lo cual habían luchado. ¿No te parece una situación similar? Bueno, David estaba desconsolado, pero lo que hizo fue buscar al Dios. Fue con un sacerdote para escuchar la voz de Dios y la instrucción que él tenía. Y en 1 Samuel 38 habla acerca de esto. Dice: Dios habló claramente y dijo: persíguelos porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente recuperarás todo.
Es decir, volvió otra vez otra promesa por acercarse a Dios, por sintonizarse acerca de lo que Dios tenía. Y yo te recuerdo que mientras más oscura está la noche, está cerca el amanecer. Tal vez está ahora todo oscuro en tu vida, pero quiero decirte que mientras más oscura es la noche, más cercana está de amanecer. Y número 3, regocíjate o presiona lo que llamamos el botón de regocijarte con Dios, de aprender a adorarlo. Nehemías 8:10 decía lo siguiente, él dijo, no te entristezcas porque el gozo del Señor es tu fuerza. Nehemías no lo dijo por decir. Nehemías, tiempo anterior a decir esto, había visto la ciudad en ruinas, había regresado a la ciudad que estaba destruida, había visto y estaba viviendo una constante persecución, no podía levantar los muros sin tener una espada y ver si ya lo iban a matar o si venían los enemigos. Estaba difícil la cosa, pero aún en eso, él dijo, no te entristezcas porque el gozo del Señor es tu fuerza. ¿Cómo podemos saber que el gozo del Señor es nuestra fuerza? Acercándonos a Dios. Y esto no es fingir, no es tratar de disimular las cosas, sino me he dado cuenta que cuando nos acercamos a Dios, cuando en oración lo buscamos, cuando lo adoramos, Él nos da de su paz. Podemos dejar nuestras cargas ahí, porque Él es capaz de hacerlo. Y aún por eso murió en la cruz. Esas son las 3 recomendaciones que hoy te quiero hablar y te quise hablar acerca de cómo no ser presas de la ansiedad, de decirle adiós a la ansiedad. Y antes de continuar, yo quiero orar por ti que estás por primera vez sintonizándonos o por ti que hoy quieres tomar la decisión de conocer a Jesús de una manera en la que no lo has conocido. Tal vez nadie te habló, tal vez sí, no sé, pero hoy te quieres acercar a Jesús y decirle que Él sea tu Señor. Acompáñame con una oración. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Te quiero entregar mi vida y mi corazón. Ya no quiero vivir mi vida como la he vivido. Te pido perdón por todas las cosas desagradables que he hecho. Señor, hoy reconozco que tú moriste en una cruz por mis pecados, por amor a mí. Y yo deseo formar parte de tu familia. Yo deseo ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú acabas de hacer esta oración, yo te invito a que nos escribas a hola@fuertes.mx. Ahí puedes tener contacto con la iglesia. O incluso puedes escribirnos ahora en el chat que estás viendo por medio de nuestra plataforma en YouTube y pedir ayuda, pedir que puedas tener seguimiento. La primera constante para acabar con esto es no te aísles, busca ayuda. ¿Y qué mejor ayuda que la casa de Dios, el lugar donde Dios habita? Y también quiero acompañarte a orar para todos aquellos que estamos pasando por ansiedades, para todos aquellos que la pregunta de hoy es, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene después? Y que esas ansiedades están acabando con tu vida y están acabando con tu confianza en Dios. Quiero orar contigo, acércate, yo te invito a que cierres tus ojos. Y dile, Señor, hoy te entrego mis cargas. Hoy te entrego este estrés, estas preocupaciones. Señor, hoy aprendí que no se trata la vida de menos estrés, sino se trata de buscarte más a ti, de llenarme más de ti. Señor, hoy lléname de ti. Señor, te entrego esta pesadez, te entrego, Señor, y renuncio a estos pensamientos que están bloqueando mi mente. Señor, te entrego estos pensamientos de derrota, de ansiedades, de estrés, de preocupación. Señor, perdóname por tener estos pensamientos. Perdóname porque no he puesto mi confianza en ti. Señor, yo hoy renuncio a todo esto que me está alejando. Señor, renuncio a vivir con la ansiedad. Renuncio a que la ansiedad dirija mi modo de vivir. Señor, hoy lléname de ti.
Señor, echo fuera todo espíritu, Señor, de bloqueo mental. Señor, echo fuera todo espíritu de destrucción sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mis finanzas, sobre todo lo que está alrededor mío, sobre mis hijos. Señor, y hoy me cubro con tu sangre. Señor, renuncio a la apatía de acercarme. Renuncio a toda flojera. Señor, renuncio a toda negligencia de leer tu palabra o de orar. Señor, fortalece mi corazón y ayúdame a buscarte a ti cada día de mi vida. Señor, hoy yo quiero decirte que tú eres quien puede guiar mi vida, Señor, y acabar con este modo de vivir. Señor, yo declaro, Señor, que no voy a fracasar, como está escrito en Salmos, lo que acabamos de leer, Señor. Yo reclamo esas promesas en mi vida. Señor, que yo tendré tu apoyo. Señor, que nunca me dejarás fracasar, porque yo me acerco a ti cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que recuerda, la vida no se trata de menos estrés, ni la ansiedad se va a acabar con menos estrés, sino se va a acabar con más de Dios.